Bien, retomemos la conversación. Yo les manifestaba que un proceso de dolarización en primer lugar significa que el país pierde su soberanía monetaria, pierde la capacidad de decidir sobre el valor del dinero, pierde la capacidad de emisión de la moneda, Ujú. ¿sí? Pierde lógicamente pierde la capacidad competitiva que puede tener sobre los países de la región en términos comerciales gracias al uso del dinero en materia de devaluación, por ejemplo, Ujú, ¿no es sí. cierto? O sobrevaloración de la moneda. Es decir, el uso de la moneda como instrumento económico en los ciclos de mercado que defiende lógicamente a los países y a los sectores productivos de los países quedan fuera de control de la decisión política y de la decisión monetaria en este caso, de la Argentina. Ujú. Este es un elemento fundamental y decisor para un eventual escenario que en su momento los argentinos y las argentinas tomen sobre apoyar a una propuesta política o ideológica que plantea una dolarización de un solo plumazo. Ujú. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes es que un proceso de dolarización, como su nombre lo indica, debe cumplir algunas fases y tiene impactos en el poder Mm. adquisitivo de la población Ujú. y tiene impactos en el valor neto de los bienes materiales de la Ujú. población, o sea, del suelo, de los bienes inmuebles, de los bienes muebles, de los activos comerciales. Ujú. Ojo y atentos, cuidado que la ciudadanía se distraiga pensando que en este proceso de dolarización la paridad del valor del peso al dólar va uno a uno. Ujú. Ojo, ¿no? La Sí. gente escucha esto y entonces dice, ah, muy bien, acá, no sé, gano entonces 800 pesos, mañana paso a ganar 800 Ujú. dólares. No, parte del proceso de la dolarización implica justamente definir a qué tipo de cambio el peso se convierte en dólar. En Ujú. el caso ecuatoriano, Sí. ¿sí? En el caso ecuatoriano, que fue un proceso traumático y muy doloroso para la población, Ujú. la paridad a la que se decidió en un momento de crisis y desfalco bancario, no de todo el sistema bancario, pero de algunos bancos importantes en esa coyuntura, Sí. significó un cambio de 25,000 sucres, un dólar, Claro. ¿sí? Entiéndase entonces que gente, por ejemplo, ciudadanos que vendieron propiedades, que vendieron sus activos, no vendieron una hacienda, vendieron una casa, Ujú. gente que cobró su pensión de jubilación, gente que vendió un vehículo, que tenía su dinero obviamente depositado en el banco, a esta paridad 25-1, todo el dinero que en su momento en Ecuador significaba una capacidad adquisitiva, al cambiarse, al transformarse en esta paridad, no en paridad 1-1, sino en una relación 25,000-1, se vio drástica y agresivamente afectada su capacidad adquisitiva. Ujú. Entendamos que un jubilado, por ejemplo, ¿sí?, que estaba expectante de ir a recoger sus 15 millones, sus 20 millones, ¿no es cierto? Haciendo la división, pasó al banco a recoger sus $1,200, que entiéndase también en esta relación con $1,200 prácticamente en nuestra economía, pues se puede vivir con algo de dignidad un mes. Ujú. Entonces, el proceso de dolarización tiene fases y el mensaje concreto, ¿no es cierto?, acá a Radio de Litoral de Ujú. Corrientes, a la audiencia de Radio Litoral, es que esta paridad, este proceso de dolarización tiene fases y Ujú. tienen que estar atentos de en qué dimensión y qué implica cada una de estas fases. Ujú. Una parte importante es esta relación
que no siempre es paritaria. Ya quisiéramos que una dolarización venga acompañada de una paridad monetaria, ¿no es cierto? Sería el mundo ideal, maravilloso. Pero no, ahí va a haber una relación y el pueblo argentino tiene que estar claro de saber esta relación, cuál va a ser y a qué grupos económicos va a beneficiar y a qué sectores sociales va a perjudicar. En el caso ecuatoriano, remontándonos al año 2002 en el Ecuador, recordemos que hubo una fuerte crisis económica ocasionada por el desfalco de los ahorros de los depositantes realizados por créditos vinculados, ¿no es cierto?, entre los grupos económicos accionistas de estos bancos importantes que en determinado momento ya no pudieron devolverle la plata a los depositantes. Tuvo que entrar el Banco Central del Ecuador con dineros públicos del presupuesto nacional, con dineros que correspondían a educación, a salud, a seguridad, a inversión pública, tuvieron que respaldar los depósitos privados para que no haya un incendio en el Ecuador, para que no haya pues ya una rebelión de ciudadana que se hubiese llevado por delante muchas vidas. Y en estas circunstancias no hubo más camino que la dolarización. Entonces, reitero, no lo hicimos porque era sexy el asunto, no lo hicimos porque económicamente nos resultaba más rentable, no, lo digo con claridad, lo hicimos en un entorno y en un escenario de crisis absoluta. Los expertos económicos siempre han planteado que debimos con madurez y con responsabilidad haber buscado algunos otros mecanismos, ¿no es cierto? Entre ellos, lógicamente, una revalorización de la moneda propia y también tal vez una paridad mucho más racional que en su momento pudo haber sido 5.000-1, pero terminamos en el 2002 haciendo las cosas en un escenario de crisis, en una relación de 25.000-1, donde se licuaron la liquidez y los activos de buena parte de la población. Tal vez complementar lo segundo. Sí. Hay que estar atentos que un proceso de dolarización no resuelve de un solo plumazo los problemas de inflación. Ojo que acaso incluso los puede motivar y generar. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, productos domésticos, productos naturales que eran vendidos al menudeo en pocas porciones, quiero decir, en bajas raciones, algunos de la venta informal que se vendían en centavos, o sea, como no hubo la posibilidad de tener los centavos de dólar disponibles en el primer momento, que nuestra dolarización fue de la noche a la mañana, todo pasó a costar $1, ¿sí? En ese momento. Entonces, si es que hacemos una relación cambiaria, lógicamente nos quejábamos aquí en el Ecuador de que las cosas valían muchas decenas de miles, pero el momento que nos dolarizamos sin problema, con inocencia, con ingenuidad, empezamos a pagar $1, y eso significó que el valor neto de la fruta, de una ración de comida pues a pie de calle tal, se habría triplicado en su valor neto, ¿no es cierto? Es decir, también sufrimos implícitamente una inflación, ¿no es cierto?, ahí maquillada en la dolarización. Entonces, disponer de la moneda, del nuevo circulante, que es profundamente importante porque recordemos que la moneda finalmente es la sangre que le da vida al sistema económico de un país, ¿no es cierto? Tiene que estar a disposición también, y esto nos ancla a contar en una coordinación con la Reserva, ¿no es cierto?, Federal Americana, de acuerdo a la disponibilidad que esos dólares tengan. Wilson, pensaba también en, creo, otro de los grandes mitos, o por lo menos con lo que está instalado acá en nuestro inconsciente colectivo, de que al tener dólares nos vamos a transformar automáticamente en un país del primer mundo sin tener en cuenta nuestros problemas estructurales. Digo, también es una cuestión que me parece interesante consultarle, porque uno, no sé si en ese
relación cambio-dolarización adoptamos todas las bondades de los Estados Unidos, por ejemplo, teniendo en cuenta las grandes crisis que tienen nuestros países latinoamericanos? Mira, bien que traes ese tema a conversación, era lo tercero sobre lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Yo voy a continuación, luego de este segmento, también a exponer, porque corresponde por responsabilidad intelectual con la audiencia, comentarles algunos elementos que han sido ventajosos de la dolarización, sí, claro, sobre todo en materia de comercio, adelanto, ¿no? Sobre todo en materia de comercio y en transacciones de tipo inmobiliario y de crédito para consumo, ¿no? Hay una ventaja que la expondré con claridad, pero vámonos a concentrar en tu pregunta. ¿Los dólares nos vuelven un país del primer mundo? ¿Nuestra economía pasa a ser del primer mundo? Los ciudadanos, ¿no es cierto?, logramos tener una capacidad de crédito y una capacidad de ahorro y adquisitiva con los dólares. No, eso es un mito, reitero, por este primer elemento que les dije, que tenemos que ustedes, ¿no es cierto?, tienen que estar atentos sobre la relación de la paridad cambiaria. ¿Ok? Entonces, y el segundo que les he dicho, que genera un proceso inflacionario hasta que los precios se estacionen en relación al nuevo dólar. Entonces resulta que, en primer lugar, es un mito creer que la dolarización nos transforma a países del primer mundo, porque no influye, no transforma, sí, no beneficia directamente a los elementos estructurales de la producción, ¿no es cierto? Tal vez lo que sí hace es encarece el valor de los medios de producción, ¿ok? Entonces, nuestros activos industriales siguen siendo los mismos, ¿no? Estemos claros de eso. Las capacidades cognitivas, las capacidades del talento humano, de la fuerza productiva, siguen siendo los mismos, no se transforman, porque pasado mañana tenemos otra moneda. La cultura de consumo de la población sigue siendo la misma. Entonces no podríamos decir que hay una inmediata transformación estructural en términos económicos fruto de una dolarización. No, de ninguna manera. ¿Qué riesgo sí existe? Como les había anticipado en mi introducción, al perder el país soberanía en la emisión de su moneda, ¿sí?, los actores económicos pierden esta flexibilidad que tienen en el valor y en la fijación de los precios, y competitivamente, fruto de los salarios, por ejemplo, y de los precios dolarizados de los insumos para la producción, se pierde esa elasticidad con los productos de los países vecinos. Supongamos, por ejemplo, ustedes que tienen una intensa relación comercial con el Brasil, si el salario de un obrero de la construcción brasileño, ¿sí?, va a ser en costo neto más barato que el salario dolarizado de un obrero argentino, el sector de la construcción empezará a perder competitividad, sin lugar a dudas. ¿Sí? Estemos claros de eso. Entonces, para resumirles este tercer punto y responder tu pregunta, categóricamente no. El tener la moneda dólar no nos transforma en la economía estadounidense de un solo plumazo. Wilson, absolutamente no. ¿Qué tal? Dos consultas respecto a lo que venimos hablando y antes de pasar a los aspectos positivos que habías mencionado de la dolarización. En cuanto a esta paridad cambiaria, ¿en qué se basa para hacer este número que vos hoy habías mencionado, que quizá pudo haber sido más bajo, pero en el contexto de crisis quedó ese número? Y también ¿cómo es el pedido a Estados Unidos? ¿Estados Unidos tiene que avalar una dolarización en cualquier país del mundo? Empecemos por lo último que planteas, Mariana, ¿verdad? Sí. Bien, Mariana, sobre lo último que tú planteas,
En primer lugar, el país que va a utilizar la moneda dólar, para el caso actual, El Salvador, Ecuador, nosotros pagamos un servicio de señoriaje que se llama, que es el costo de la emisión de la moneda, que tiene un proceso técnico atrás. Lo digo por el tiempo que trabajé en el Banco Central del Ecuador. Obviamente es una moneda que tiene un costo, el papel tiene un costo, el sistema de seguridad, los dispositivos de seguridad de la moneda tienen un costo, las series, el seriado de esos lotes de dinero para nuestros países tienen un costo, porque son dispositivos de seguridad que la Reserva Federal los debe garantizar al imprimir una moneda que no va a estar circulando en los Estados Unidos, en su territorio, sino que viene a estos otros países. Entonces, este señoriaje, este servicio, tiene un costo también para nuestros países, ¿ok? El transporte de la moneda tiene un costo, además viene acompañado de unos servicios de seguridad, por el riesgo que esto implica, y esto nos debe a nosotros tener atentos. Lógicamente son dispositivos que se tienen necesariamente que cumplir, y el Fondo Monetario Internacional tiene un rol acá importante que realizar en el acompañamiento técnico, en los estudios, en el análisis de las cifras, por ejemplo, para definir esta relación cambiaria. Pero estoy claro, y la población argentina tiene que estar seguro que no va a ser un cambio uno a uno. ¿Cuál es el principal problema que la economía argentina busca resolver con la dolarización? Esa es la pregunta de orden. En el caso ecuatoriano he puesto como ejemplo para compartir con ustedes, fue un desfalco bancario, una crisis ocasionada por la banca privada que nos ponía en riesgo de la pérdida de los ahorros de los ecuatorianos, y eso iba a impactar y a patear toda la economía. Entonces ese era el problema a resolver en el Ecuador. Entendería que en Argentina puede ser la agresiva devaluación de la moneda, ¿no es cierto? Estos ciclos de inflación o a momentos de hiperinflación que se han anunciado, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver cuál es la relación para volver a darle un justo valor a la moneda argentina en relación al dólar, y esos estudios, lógicamente, la Reserva Federal Americana nunca las va a definir sin un serio y permanente acompañamiento del Fondo Monetario. Entonces, son los actores que tendrán que participar ahí, y lógicamente el Banco Central argentino, que pasa a tener otro rol, ¿no es cierto? El rol de determinar tasas de interés, el rol de determinar el valor cambiario día a día, ya se escapa a sus capacidades. Entonces el Banco Central tendrá un rol de recibir los encajes bancarios del sistema financiero, de transaccionar este señoriaje para tener la liquidez necesaria en el sistema, en caja, quiero decir, en el Banco Central, y listo. Y eventualmente acompañar los estudios de estadísticos y de económicos que generalmente lo hacen los bancos centrales, ¿no? Pero la política monetaria escapa ya y sale de sus competencias, en términos prácticos, ¿no? En términos prácticos. Y un elemento final que quiero, antes de pasar a los elementos positivos, cuando hablo del proceso, es que el proceso de dolarización requiere, y esto es un mensaje importante a ustedes y a la audiencia, ¿no es cierto?, de Radio Litoral de Corrientes, que requiere un engranaje de normativas que le den seguridad y responsabilidad al sistema financiero bancario privado. ¿Por qué? Si es que el Banco Central ya no es quien emite los billetes, ¿sí?, y dependemos de los dólares de afuera,
Si los bancos no tienen los debidos candados y las restricciones jurídicas de proteger que los dólares se mantengan dentro de la economía argentina, en cualquier momento puede haber un desangre, Claro. quiere decir una agresiva salida de esos dólares de las cuentas de los bancos, y está la economía susceptible a sufrir, ¿no es cierto?, una crisis de circulante en el país. Wilson, entonces, atento, sí. No, quería consultarle un poquito respecto a esto que también viene mencionando, que me parece interesante, sobre todo porque, sobre todo en la época en la que Ecuador también elige dolarizar, la Argentina también estaba pasando por un proceso similar, no se tomó esa decisión, hoy sí se está planteando. Entiendo que también parte de estos factores que usted menciona en lo que tiene que ver con la regulación, o por lo menos cuestiones jurídicas para proteger la salida de dólares de los bancos, me lleva a consultarle por ahí ¿cuánto tiempo podría tardarse o de qué depende que el proceso, que entiendo es un proceso a mediano o largo plazo, se estabilice el proceso de dolarización y su impacto en nuestra economía, en este caso en el de la Argentina? Fíjate, yo con seriedad no veo que pueda un proceso de dolarización cumplido con seriedad y atendiendo el cumplimiento de cada una de estas fases sin atropello, sin un entorno de crisis. Yo no veo en un escenario menor de un año, no veo en un escenario menor de un año. Sería importante que se corrijan los errores que se hicieron en Ecuador, errores como los producidos en segmentos de la población que no sabían identificar un billete, que era la primera vez que se encontraban frente a ellos en su mano con un dólar, que había confusiones, ¿no es cierto?, en toda esta transformación de esta relación sucres-dólares, y que fue una relación o un proceso que generó mucho trauma en nuestra sociedad. Hubo de por medio mucho costo social, hubo de por medio incluso la pérdida de vidas humanas, hubo altas tasas de suicidio, y que recuerde la población argentina que esta crisis bancaria generó la primera agresiva ola de migración de nuestro país en los años 2000, ¿no? Cerca de 1 millón de ecuatorianos que, haciendo relación a la población de esa época, alcanzaba el 25% de la población, buscó salir de manera regular, ¿sí? No tenemos obviamente datos del porcentaje de población que salió de manera irregular. Entonces, no veo que pueda ser antes de un año, punto uno, y porque estas normativas, que era donde en la parte en la que estaba interviniendo yo, estas normativas deben garantizar seriedad de los actores públicos, ¿no es cierto? Me refiero a Banca Central, me refiero a Superintendencia de Bancos, me refiero a todos los órganos de control del sistema monetario argentino, público y privado. Muy bien. Luego se requiere compromiso y seriedad, responsabilidades y sanciones al sistema financiero privado. Tienen ellos que garantizar que los dólares se mantengan en caja. Tienen que garantizar que los dólares estén a disposición de sus depositantes, ¿no es cierto? Debe haber candados, debe haber prohibiciones si es que un banco saca sus depósitos a bancas de otros países o a paraísos financieros, y pues ahí les permite hacer transacciones de otro nivel que les generaría utilidades posteriores, ¿no es cierto?, y poner en riesgo la liquidez del sistema financiero argentino. Y el ciudadano también tiene corresponsabilidades. Sepan ustedes que en el Ecuador un ciudadano no puede irse llevando los billetes ahí en su casaca, en su pantalón, en su maletín, mañana que va a un viaje y dice: me voy de viaje de vacaciones a Disney, ¿no? No me voy de viaje de vacaciones a cualquier país, no. Tenemos una restricción, tenemos un tope. Cualquier dólar que sale por fuera de ese monto tiene que pagar un impuesto a la salida de capitales. De hecho, es el ISD, impuesto a la salida de capitales, porque caso contrario, la población dice: ahora que tengo dólares, me puedo abrir una cuenta en el exterior y mejor los tengo afuera seguros.
Y todos estos dispositivos, si el Estado no prevé dólares, si la banca privada saca dólares y la población civil también saca dólares, entonces en corto tiempo se producirá una crisis obviamente de circulante, con todas las implicaciones de crisis económica. Entonces, esto también tiene ribetes políticos. Sí. La banca privada puede volverse un actor dirimente de generador de crisis, y por estas razones eventualmente, si es que no están de acuerdo con la ideología de un presidente, entonces sacan su dinero y dice vamos a poner a buen recaudo nuestra plata afuera. Sí. Y la población hace lo mismo, puede ocasionar crisis política también. Por esto el sistema tiene que estar adaptado, lógicamente, a la realidad argentina, pero con un conjunto de normas y dispositivos que garanticen seguridad y eventualmente sanción para que un sistema monetario con moneda ajena, con el dólar en este caso, funcione adecuadamente. Wilson, antes de adentrar en esto que ya usted nos ha planteado y que es casi una cuestión necesaria, advertir cuáles son los beneficios de la dolarización, sobre todo en la comercialización, quería consultarle acerca de cuánto es hoy promedio el salario en Ecuador. Digo, y si esto, de alguna manera, esta diferencia, o si existe alguna brecha grande ahí entre los que ganan un salario mínimo y entre los que están un poquito más acomodados. Bien, agradezco tu pregunta. Vamos en orden. Lo primero, hablemos de las eventuales ventajas de una economía dolarizada. Entendamos que para los actores económicos del sector importador, sí, les representa una ventaja, porque sus transacciones van a estar estables. Sus transacciones realizadas afuera, me refiero, van a estar estables porque hay una relación uno a uno. Entonces, el sector importador es un sector beneficiado de la dolarización, porque no está con la preocupación de comprar dólares, no está con la preocupación de que en el mercado negro ha conseguido más barato, no está pendiente de que hubo una devaluación para la próxima semana, que le obliga a buscar ir llenando esos perjuicios económicos de un negocio que hizo hace un año con una empresa china o del que hizo hace 3 años con una empresa estadounidense, ¿no es cierto? Hoy el importador argentino va a saber que los 2 millones de dólares en los que cerró un negocio de la importación de motores, de vehículos, de artefactos, lo que fuere, los va a poder pagar en esa misma relación cuando recaude los 2 millones de dólares del consumidor argentino, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente pues sabe con racionalidad y con claridad la proporción de margen de ganancia que tiene. Y ese dólar, pues ya en esa relación uno a uno, eventualmente le podrá generar ventajas competitivas si compra insumos de países donde hay estas devaluaciones frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, les cuento con el caso de Ecuador-Colombia, que es nuestro principal socio comercial, ¿no es cierto? Cuando el dólar ha estado en una relación igual del peso o por debajo del valor del peso, que ha sido muy rara vez, el importador de insumos de Colombia se ve beneficiado porque tiene ahí un margen de ganancia, ¿ok? Ya en la transacción monetaria. Pero la economía colombiana, con mucha inteligencia y astucia, brevemente devalúa la moneda, deja el dólar por arriba y entonces esa relación se invierte, ¿ok? Muy, muy tempranamente se invierte, y entonces, si bien nosotros los ecuatorianos que podemos ir afuera a comprar algo, sentimos que hay un alivio porque nuestra moneda tiene mayor capacidad adquisitiva, el productor nacional pierde competitividad, porque el valor de un zapato hecho en Ecuador va siempre a ser más costoso que el zapato colombiano. Y lamentablemente la ciudadanía no tiene esa
conciencia de producción nacional, busca su ventaja individual de su bolsillo privado y corre a comprar en Colombia, corre a comprar producto colombiano importado, a veces no siempre por el camino legal, y los actores, el productor nacional empieza a perder competitividad. Entonces, un actor que sí se va a ver afectado, porque así cuenta la experiencia, es el producto nacional, es el productor nacional. Una flor producida en Ecuador siempre va a tener un mayor costo en el mercado europeo, en el mercado estadounidense, sobre el costo de producción del arroz colombiano. Entonces, los productores nacionales, los exportadores, tienen que sortear estos eventuales perjuicios. He dicho, el sector importador sí tiene una ventaja. El ciudadano argentino, en una eventual dolarización, va a tener, para efectos de consumo, va a sentir una estabilidad en cuanto al precio final de un producto. Sea un producto de consumo como un televisor, un bien inmueble como un vehículo, ¿no es cierto? Perdón, como una casa o un departamento, o un bien pues mueble como un vehículo, como una motocicleta. Porque tú sabes que acá en Ecuador, por ejemplo, un vehículo de clase económica, ¿no es cierto?, de clase popular, está entre los 15,000 y los 19,000 dólares. Ese es el precio que pactaste hace 5 años y ese es el precio que vas a pagar en esos 72 meses, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esas transacciones son más estables. Tú sabes cuánto negociaste, sabes cuánto es el interés que vas a pagar mensual y sabes cuánto vas a terminar pagando luego de los 72 meses o los que fuere. Y esto alienta al consumo, alienta al consumo. ¿Quién se beneficia del consumo? Generalmente el importador, ¿no es cierto? Y entonces los actores financieros, en cuanto a préstamos, tarjetas de crédito, también ven que se dinamiza con relativa velocidad este tipo de transacciones. Entonces, este sí es un elemento beneficioso para la economía de consumo, para la economía de consumo. Y lógicamente un tercero es que evitas pues esta irregularidad, de estas microdevaluaciones, de esta devaluación permanente que te va generando un mercado negro de dólares, que muchos no sabes de qué fuente vienen, y entonces este mercado negro ilegal también se ve ya se ve desalentado, y prácticamente se extingue. Pero hay que estar muy alertas con otras prácticas de la mafia, otras prácticas de los actores ilegales, delictivos, porque había dicho yo en una entrevista días atrás, cuando hablábamos de la inseguridad en el Ecuador, una de las razones de que los grupos del narcotráfico se asienten en territorios como el Ecuador es que la circulación del dólar, al ser tan familiar, al ser permanente, hay una imposibilidad de identificar con agilidad quién está metiendo dólares ilegales en determinado territorio, ilegales. Yo les contaba una anécdota que en Colombia yo venía de un viaje del exterior, de una asesoría que hacía en el exterior, venía acá a mi país, a Ecuador, hice escala en Bogotá, pasé la noche allá en Bogotá y aproveché la mañana siguiente para hacer una compra, y obviamente pagué con dólares. La cuenta se hacía como $120 y saqué dólares para pagar, y la señora de la tienda enseguida se alertó y me dijo, bueno, esto no lo puedo recibir, tiene que llenarme esta ficha, y bueno, todo un proceso. Tuviste que declarar todo lo que estabas pagando, digamos. Todo, en Colombia obviamente quien tiene dólares es muy investigado, hay que declararlo, porque es muy proclive de que esté relacionado a estos dólares ilegales que el mercado, que el narcotráfico los tiene. Esto en Ecuador es bastante más difícil, porque acá sacas un billete de 20, de 40, pagas una cuenta de $120, es lo más regular y normal. Entonces
alertas con estos temas que tienen que ver también con los sistemas, digamos, con el conjunto de normas, leyes y dispositivos de seguimiento. Wilson, ¿no es cierto? Te hago una Adelante, consulta Mariana. en esto, justamente aprovechando el momento dólares ilegal y demás. En Argentina, después de todo lo que fue la crisis, como que hoy la mayoría de las personas, incluso si es poco ahorro, tiene sus ahorros en dólares y no los tiene en el banco, los tiene abajo del colchón. ¿Qué pasa con estos dólares en el caso de una dolarización? Bien, mírate, acá en Ecuador también el fenómeno del colchón bank, que le llamamos acá, ¿no es cierto? Es frecuente. Nosotros tenemos, al menos los ecuatorianos, los adultos mayores tienen mucha incredulidad con el sistema financiero, entonces es una práctica, pero es una práctica que conforme la moneda es más dura, más fuerte, más sólida, esta práctica se va a desalentar, Claro. ¿ok? Sí. Porque tú sabes, así como cuando te endeudas en un computador o en una motocicleta y sabes que el valor que pactaste hace 5 años es el que vas a terminar pactando, también le genera a la gente tranquilidad que sus $2.500 que recibió de algún negocio no van a dejar de valer Exacto. ese dinero en el banco, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ese nerviosismo de que haya una convertibilidad o una devaluación y que tu dinero vale menos, que es lo que te obliga a transformar en dólares y a tenerlos guardaditos, este nervio, esta desconfianza va desapareciendo dado que es horizontal y universal el depósito en dólares, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que en Ecuador, si bien el efecto colchón bank todavía hay en varios sectores, cada vez es menos, ¿sí? Cada vez es menos por estos elementos que he tratado de explicar, ¿no es cierto? El dólar que está ahí en el banco es el dólar que se depositó y es el dólar que vas y lo retiras luego de varios meses, si es que es el caso. Me quedó pendiente el tema del salario en el Ecuador. El salario en el Ecuador es de $425. Si bien es cierto, esta cifra puede sonar sexy si haces la convertibilidad en una moneda devaluada. Los diferentes actores y los costos de producción en el Ecuador también se empatan al valor dólar, ¿no es cierto? Entonces, un almuerzo en el Ecuador, una hamburguesa en el Ecuador, los costos productivos y los costos de mano de obra, que es parte del costo de producción, también están homologados a esta relación. Entonces, el poder adquisitivo del ecuatoriano no es que mejora sustantivamente, reitero esto que lo dije al inicio, la capacidad de ahorro del ciudadano no mejora sustantivamente, no mejora. Lo que sí mejora, reitero, es esta capacidad de endeudamiento, esta capacidad de consumo por la estabilidad del dólar. Entonces, si tú ves la renta, un costo de un par de zapatos, el valor de un almuerzo en el Ecuador, vas a entender que la población que tiene pues un salario básico, pues la pasa mal o la pasa con las justas, ¿no es cierto? La pasa con las justas. Entonces, capacidad de ahorro y capacidad adquisitiva no son un símil de dolarización. Wilson, ha sido usted muy amable, un placer charlar con usted, muy claro en sus conceptos, seguramente en algún momento lo volveremos a molestar, le mandamos un abrazo grande desde la Argentina y le reiteramos, gracias por el tiempo. Les agradezco nuevamente por este espacio y un saludo a toda la audiencia de Diario Litoral de Corrientes, ¿no? Que tomen la mejor decisión. El pueblo argentino siempre ha sido sabio, valoramos desde acá que es una sociedad muy educada, muy crítica, ¿no es cierto?, muy reflexiva, y que tomen pues la decisión que vaya en beneficio de sus propios intereses, de su población, de su economía y de su futuro. Muchas gracias, a las órdenes. Hasta luego, Wilson, muy amable, gracias.
Ahí charlaba con nosotros, en este caso, Wilson Mayorga, desde el Ecuador. Él es analista, asesor político en su país, también tiene un doctorado de jurisprudencia, un máster en estudios políticos. La idea es hablar de este proceso de dolarización del que mucho se viene señalando, sobre el que mucha gente tiene ilusión, teniendo en cuenta ya los 23 años que tiene Ecuador dentro de este